ninguna duda de que las redes sociales, con todos los peligros que traen, con todos los problemas que traen, con el nivel de vulgaridad, por ejemplo, que muchas veces se encuentra en Facebook, o los fake news que se encuentran en Instagram, o la animosidad y la agresividad que se encuentran en Twitter, podemos ver que efectivamente muchas personas, incluso sacerdotes, obispos, etcétera, gracias al uso de Facebook, organizaciones católicas oficiales, organizaciones caritativas católicas, pueden realizar un apostolado importante a través de las redes sociales y se usan de ellas. Y nosotros conocemos a sacerdotes, a religiosos, obispos en varias lenguas que son muy famosos. Pienso en Monseñor Munilla, por ejemplo, el obispo de San Sebastián, que es tremendamente ingenioso en cómo usa Twitter y cómo evangeliza a través de Twitter. Entonces, no hay duda de que las redes sociales han traído muchas cosas malas, sin duda, pero ya estamos en un punto de no retorno. No estamos en una situación en que la Iglesia puede decir volvamos para atrás, ¿no? Es como la invención de la imprenta, que de pronto comenzó a multiplicar libros que eran muy malos y eran fáciles de difundir, porque antes los libros se tenían que escribir a mano, había una persona racional, lógica, escribiéndola, que podía decir este argumento está equivocado. Con la imprenta el proceso se volvió automático y trajo las cosas malas que trajo, pero trajo muchas cosas buenas. El hecho de que la Biblia se pudiera difundir entre los fieles, los libros de oración, los grandes tratados espirituales, etcétera, ¿no? Entonces, con las redes sociales y todo lo malo que tienen, estamos en un punto de no retorno y los católicos tenemos que aprender a usarlas. El problema es cuando estas grandes empresas que controlan las redes sociales, pienso en Facebook y pienso en Twitter, comienzan a dejar de ser simplemente redes para convertirse en árbitros del contenido que se usa. Por ejemplo, ese gran intelectual combatiente de la ideología de género que es Agustín Laje, argentino, ¿no?, y que es uno de los más eficaces, articulados y vocales y valientes críticos de la ideología de género. Él tiene una importante presencia en las redes sociales y tiene una cuenta en Twitter. Recientemente él denunció algo tremendamente preocupante, y es que cada vez que sus frases más provocadoras, y sanamente provocadoras, es decir, donde realmente ataca la ideología de género, ni siquiera se trata de que ataque a un homosexual o a una persona en concreto, sino simplemente ataca la ideología de género, inmediatamente Twitter borra su tweet, ¿no? Esto es absolutamente preocupante. Yo he mandado un mensaje a Twitter a nombre de Agustín Laje, y no he recibido ninguna respuesta. Y obviamente no la vamos a recibir salvo que sea una de estas respuestas ya preconstruidas diciendo en Twitter nos preocupamos por la libertad de expresión, pero también tenemos algunos principios de comunitarios que a veces cuando se violan, pero resulta que Agustín Laje dice una cosa que es completamente cierta, un argumento firme, se vuelve popular, y cuando pasa de determinado nivel de popularidad, Twitter lo elimina, ¿no? Si estuviera mal, lo eliminaría al comienzo. Y la pregunta es por qué homosexuales militantes publican tweets que atacan agresivamente a la Iglesia y esos tweets no son removidos. Entonces, acá Twitter está desequilibrando la cancha, ¿no? La está poniendo con un plano inclinado, una cancha que debería ser plana e igual para todos. Lo mismo ha pasado en Facebook. Hay una organización pro vida y pro mujer muy importante en Estados Unidos que se llama la Susan B. Anthony List.
Susan B. Anthony fue una famosa luchadora social por el voto femenino, cuando las mujeres no podían votar en Estados Unidos. Y la característica de Susan B. Anthony es que, siendo una mujer muy progresista en el tema del voto y en el tema de los derechos de las mujeres, de la igualdad de pago, etcétera, muy combativa, era profundamente antiaborto, era profundamente convencida de que una de las formas de esclavizar a la mujer era el aborto, y en consecuencia tenía una gran postura pro vida. Esa es la razón por la cual las feministas mencionan muy poco a Susan B. Anthony, y obviamente las mujeres pro vida sí la mencionan, porque además de ser una guerrera y combatiente por los derechos de las mujeres, y muy exitosa porque logró efectivamente el voto femenino en los Estados Unidos, no es suficientemente mencionada. Pues bien, una organización que lleva su nombre en Estados Unidos y que es muy importante porque levanta fondos para financiar a candidatas mujeres, solamente mujeres, al Congreso o al Senado que sean pro vida. ¿Para qué? Para contrapesar los millones de dólares que utiliza una organización abortista que se llama Emily List, ¿no?, que financia a todas las mujeres que postulen al Congreso o al Senado y que sean 100% abortistas. Ojo, no 99, no 98, no 99.9, 100% abortistas. Es decir, que tengan un récord perfecto confirmado por Planned Parenthood de haber votado a favor del aborto en todas las circunstancias. Muy bien. Susan B. Anthony es sumamente activa, tiene mucho menos recursos que Emily List, pero tiene gente mucho más inteligente y mucho más preparada, ¿no? Y trabaja con las redes sociales de una forma muy competente. Recientemente, Susan B. Anthony comenzó a poner unos posts en Facebook, unos posts muy bonitos. Nadie puede decir que era una propaganda antiaborto con estas imágenes de fetos destrozados, etcétera, que, dicho sea de paso, cualquier organización debería tener el derecho de usarlo porque es parte de la libertad de expresión. No, hicieron una campaña muy bonita de personas, mujeres especialmente, pero también varones, que habían sido prematuros, es decir, que habían nacido mucho antes de tiempo, antes de los 9 meses, no solamente 7 mesinos, sino 6 mesinos, que se supone que todavía no son viables, o sea, niños del segundo trimestre, no, ni siquiera del tercer trimestre, y con fotografías de cuán pequeñitos eran, cuántas entubamientos, cuántas incubadoras tuvieron que pasar, cuántos tratamientos de vitaminas, cuán frágil era su piel, que sus mamás ni siquiera podían tocarlos todavía. Imagínense el ansia de una mamá de abrazar a su bebé y no lo podían tocar todavía, de los pequeñitos que eran, y simplemente contaban la historia de cómo habían sobrevivido contra todos los pronósticos, ¿no? ¿Y cuál era el mensaje de Susan B. Anthony List? Era muy sencillo en Facebook. Miren, no está bien que nosotros establezcamos fechas de aborto, incluso comenzado el tercer trimestre, porque estamos matando bebés que son completamente viables. Entonces, recordemos que Susan B. Anthony desearía que no existiera el aborto, pero el aborto ya es legal en Estados Unidos hasta cualquier edad, mientras esté en el vientre materno, hasta los 9 meses literalmente. Entonces, resulta que Susan B. Anthony está pidiéndole razones a Facebook de por qué ha eliminado estos posts. ¿Por qué los ha eliminado? Supongamos que han sido por denuncias. ¿Con qué criterio Facebook puede aceptar denuncias de que las historias bellas de sobrevivientes a nacimientos prematuros sean historias ofensivas para alguien?
solamente son ofensivas para la maquinaria del aborto. Y esto no es justo. Entonces, hermanos, ¿cuál es la lección acá? La lección no es que nosotros tengamos miedo de publicar contenido pro vida, pro familia, pro matrimonio y contra la ideología de género en nuestras redes sociales. No, al contrario, es que lo hagamos más e inundemos y forcemos a Facebook y a Twitter a dejar de contarnos cuentos y dejar de decir, no, esto violó una ley comunitaria, cuando en las leyes comunitarias de Facebook, se los digo porque las conozco, de ninguna manera existe algo que podría obligar a eliminar unas historias tan bellas como las que ha publicado Susan B. Anthony o los posts críticos a la ideología de género que publica Agustín Laje, cuando Laje nadie ha borrado la cantidad enorme de insultos que ha recibido por ser el guerrero y el combatiente que es. Entonces, yo animo a Agustín, animo a Susan B. Anthony List y animo a todos ustedes, hermanos, a hacerle retweet, a repostear en Facebook todos los contenidos pro vida. Yo sé que muchos de ustedes, que muchos católicos que me escuchan lo hacen. Hagámoslo más y quejémonos con Facebook cuando eliminen estos contenidos, quejémonos con Twitter cuando eliminen estos contenidos, de tal manera que nosotros no permitamos esta forma sutil pero perversa con la cual importantes redes sociales están tomando partido en la guerra cultural. Que tengas un buen día.